Muy buenas a todos chicos. Sean todos bienvenidos a este canal con su servidor Pansito Fanfics. Antes de empezar con el capítulo de hoy. A vista de que la encuesta de quién sería el interés romántico de Cho, lo ganó con mucha ventaja Petra. Doy por cerrada la encuesta y a partir del siguiente capítulo iremos construyendo su relación. Bueno. Ahora sí, sin nada más que decir los dejo con el capítulo de ¿qué hubiera pasado si Gypsy Danger y Striker Yurika caían en Shingeki no Kyojin? Espero que lo disfruten. En el capítulo anterior, tanto Erwin como Pentecost entablaron una conversación con Eren cuando despertó de su estado inconsciente tras haber usado su poder titán para cargar una enorme roca y sellar la brecha que creó el titán colosal en la puerta del distrito Trost. Luego de que ambos dejaron de hablar con Eren, abandonaron el lugar y unos días pasaron en el cual la gente de la muralla María se enteró de lo sucedido. Y momentos antes de que diera comienzo el juicio contra Eren, Erwin estaba dando una caminata en la cima de la muralla junto a Pixis y Pentecost. Después de que Pixis se retirara, Pentecost habla con Erwin y le plantea los posibles motivos por lo que quieran matar a Eren o la posible intervención de terceros. Capítulo 7. El juicio de Eren. Mientras que Pentecost y Erwin se dirigían al Palacio de Justicia para el juicio de Eren. En el camino se cruzan con los demás pilotos que también se dirigían al lugar. Estos al ver a Pentecost se le acercan para saludarlo y acompañarlo el resto del trayecto. Y Raleigh diría: «Hola Mariscal. ¿Ya sabe cómo vamos a sacar a Eren de este asunto?» A lo que Pentecost le contesta: «Hola Beckett. Precisamente de eso había hablado antes con el comandante Erwin». Al ver a las personas que se le habían acercado a Pentecost, Erwin le diría: «Veo que ellos llevan el mismo traje que tú. Son tus hombres, ¿verdad?» A lo que Pentecost le contesta: «Así es. Te los presentaré de manera rápida ahora, pero cuando terminemos con esto lo haremos como es debido». Tras decir esto comenzó a señalar a cada uno de los pilotos mientras los presentaba. Él es Raleigh Beckett, Mako Mori y Chuck Hansen. Ellos son parte de mi equipo y son muy capaces en el combate cuerpo a cuerpo. Luego de decir esto, Chuck hablaría con un tono algo más relajado. Vamos Mariscal. No hace falta que nos dé tanto crédito. Solo hacemos nuestro deber, aunque es verdad que somos muy capaces. Y Mako hablaría. Bueno señor. Volviendo al tema de Eren. ¿Cree que sea necesario que nosotros también testifiquemos? A lo que sería Erwin quien contestaría diciendo: no será necesario. Eso déjenlo en nuestras manos. Aunque si creen que su intervención podría cambiar la situación a nuestro favor pueden hacerlo. Tras concluir esa conversación, siguieron con su camino al Palacio de Justicia. Mientras que en el cuartel se encontraban Armin y Mikasa con los demás reclutas en los comedores. Mientras que ambos estaban hablando sobre qué pasaría con Eren y qué futuro podría esperarle a él después del juicio. En lo que hablaban de esto, un soldado acompañado por dos miembros de la policía militar entra al comedor y llama a los chicos y les informa que deben presentarse para testificar en el juicio. Mientras que en la celda, Eren comenzaba a sentirse ansioso por no saber qué era lo que estaba pasando. Y qué era lo que le deparaba el futuro. Y el hecho de que los dos guardias de la policía militar que custodiaban la celda lo miraran con desagrado y lo llamaran monstruo empeoraba aún más su situación. Y mientras él sentía esto, en sus pensamientos decía lo siguiente: ¿que soy un monstruo? Bueno. Supongo que no puedo culparlos por sentir miedo. Pero ¿realmente doy tanto miedo que tienen que encadenarme? En ese momento, Eren recuerda a Mikasa y a Armin cuando lo defendieron y como Pentecost y su grupo se les había acercado a él total naturalidad. Y volvió a pensar. Espera un momento. Ellos no se veían como personas que me tuvieran miedo. Entonces seguían viéndome como humano. ¿Qué está pasando afuera?
No quiero pasar el resto de mi vida aquí. De repente, el sonido de una puerta cerrándose y los pasos de una persona acercándose lo sacaron de sus pensamientos. Y tan solo unos segundos después, una mujer de lentes aparece de la nada frente a los barrotes con una algo aterradora. Esta mujer era Hanji, quien al parecer estaba algo emocionada por conocer a Eren. Y rápidamente cambió su expresión a una más amable y le diría: Vaya. Así que tú eres Eren, ¿verdad? ¿Te encuentras bien? Lo siento por tardar tanto tiempo, pero finalmente puedes salir de aquí. Aunque para eso tendrás que usar esto. Esto último lo diría mostrando unos grilletes a Eren. Tras ponérselos procederían a sacarlo de la celda. En su camino a un destino desconocido para Eren, Hanji se presentaría y también presentaría al otro miembro de la legión llamado Maik, el cual también tenía el cargo de mayor dentro de la legión. Tras una pequeña caminata, llegan frente a una puerta y se detiene y Hanji dice: Oh vaya. Nos hemos pasado todo el camino hablando y ya llegamos. Al escuchar esto, Eren pondría un rostro de confusión y Hanji volvió a hablar. Supongo que tampoco necesitas que te dé una explicación. Lo siento, Eren, pero no tenemos más opción. Buena suerte. Tras decir esto, los guardias que los acompañaban tomaron a Eren y lo forzaron a entrar. Una vez dentro de la sala del tribunal, Eren quedaría estupefacto por unos segundos, contemplando el lugar a donde había llegado y preguntándose por qué estaba allí. El lugar estaba lleno. Por la parte del público se encontraban civiles que habían ido a ver el juicio. Mientras que en las partes demandantes se encontraban en el costado derecho la policía militar, el representante del culto a las murallas y el representante del gremio de comercio. Mientras que al costado izquierdo se encontraba la Legión de Reconocimiento y algunos soldados de la guarnición y Mikasa y Armin como testigos. Y por supuesto, también se encontraban Pentecost, Raleigh, Mako y Chok vestidos con sus trajes de pilotos, los cuales llamaban la atención del lugar. Inmediatamente, el soldado de la policía militar que escoltaba a Eren lo empuja para que siguiera avanzando. Pocos pasos después Eren es detenido y el soldado le indica que se arrodille. Tras hacer esto, el otro soldado que escoltaba también a Eren coge un poste que en la parte inferior contaba con una ranura especial para que pudiera entrar la cadena que unía los grilletes que portaba Eren. Después de esto, a la sala entró un señor algo anciano y que estaba a cargo de las 3 ramas del ejército. Este hombre era Dali Clay, el comandante supremo de las fuerzas de la humanidad. Luego de sentarse en el estrado y dejar su abrigo a un costado, dio comienzo al juicio. Bien. Comencemos con esto. Tú eres Eren Yeager, ¿no? Eres un soldado que ha jurado dedicar su vida al rey, ¿no es así? A lo que Eren respondería aún algo confundido. Sí. Así es, señor. Y Clay continuó hablando. Muy bien. Este caso es algo especial. Dado que no se te puede juzgar por la ley común, hemos recurrido a esto. Lo que significa que el veredicto final de este mismo recae sobre mí. Como también la decisión de si vives o mueres. ¿Algo que objetar? A lo que Eren respondería. No, señor. No tengo ninguna objeción. Luego de decir esto, el comandante supremo siguió explicando un poco más la situación de Eren y qué consecuencias podría traer el no tomar cartas en el asunto. Tras concluir esta explicación, se dio voz a la policía militar para que expresara su propuesta. A lo que el comandante de la policía militar hablaría. Sí, señor. Soy Dale Dauk, comandante de la policía militar, y esta es nuestra propuesta. Estudiaremos el cuerpo de Eren a fondo. Y una vez obtengamos todo lo necesario, nos desharemos de él lo más pronto posible. Al dar una pequeña pausa, da una mirada de desprecio a Eren, y el comandante de la policía militar siguió hablando.
Aunque es verdad que repelió el ataque de los titanes con su poder titán. También puede producir alteraciones que lleven a una rebelión. Mientras el comandante terminaba de decir su propuesta, Raleigh, que se encontraba al lado de Pentecost, le dice: Señor, aquí hay algo raro. Lo que está diciendo no tiene el más mínimo sentido. ¿Cree que quieran matar a Eren para evitar que descubramos algo? A lo que Pentecost le responde: Lo sabe Ket. Aquí hay gato encerrado. Pero por ahora sigamos escuchando y cuando hable Erwin lo apoyaremos. Tras terminar de decir esto, el comandante supremo dio voz a la Legión de Reconocimiento para que expusiera su propuesta. A lo que Erwin diría: Sí, señor. Soy el coronel Erwin Smith. Esta es nuestra propuesta. Aceptaremos a Eren como miembro de la Legión de Reconocimiento. Y recuperaremos el Muro María con su poder titán con ayuda de los titanes de acero. Al momento de decir esto, de repente se sintió un silencio muy incómodo en el lugar. Y también se podía escuchar los murmullos de la gente en el público que se preguntaban cómo sería posible hacer eso. Y el comandante supremo habló. ¿Solo eso? ¿Y cómo es que planean usar a los titanes de acero para recuperar el Muro María? Por lo que todos sabemos, no dejan de ser igual que los otros titanes y solo han aparecido 2 veces. Nadie sabe cómo encontrarlos o de dónde vienen. A lo que Erwin respondería: Así es, señor. Pero eso ya no es un problema. A mi lado se encuentran los hombres que controlan a los titanes de acero. Esto lo diría mientras señalaba a Pentecost y al resto de los pilotos Geagers. Al ver esto, el comandante supremo no sabe si creer o no, mientras que en el resto de la sala comenzaba a generarse muchos murmullos entre la gente. Hasta que Saklai golpeó el estrado llamando al orden y dijo: ¿Ustedes pueden controlar a los titanes de acero? ¿Y quiénes son ustedes? A lo que Pentecost respondería: Soy Stacker Pentecost. Y ellos son mis hombres. Esto lo diría señalando al resto de los pilotos y siguió hablando. Somos los responsables de controlar a los titanes de acero. Como bien puedes saber, hace 5 años los titanes de acero ayudaron a los soldados de la guarnición a evacuar la mayor cantidad de civiles posibles tras el ataque a Shigansina. A lo que el comandante supremo diría: Entonces estás diciendo que los que ayudaron en Tost, tanto para evacuar a los soldados que quedaron atrapados, como también a ayudar en la recuperación del distrito fueron ustedes? Y Pentecost respondió: Así es. Nosotros fuimos los que ayudamos a salvar a todos esos soldados y evitar la mayor cantidad de bajas posibles hasta que llegó la Legión. Y Saklai diría: Ya veo. Y dicen que pueden ayudar a recuperar el Muro María junto a Eren, ¿no? Y Pentecost respondió: Así es. De hecho, ya había hablado con el coronel Erwin y nos ofrecimos a ayudar a la Legión a recuperar el Muro María y ayudarlos en sus expediciones fuera del muro. De esta forma podemos evitar un gran número de bajas entre los soldados. Tras escuchar esto, el comandante supremo quedaría en silencio unos segundos y diría: Bien. Si el coronel Erwin Smith confía en ustedes, entonces significa que podrán ayudar en gran manera a la Legión. Y en vista de que los titanes de acero han ayudado durante el ataque a Tost y en la operación de recuperación de la ciudad, debo decir que no hay objeciones. Después de decir esto, unos segundos de silencio que parecieron eternidad se sintieron en todo el tribunal. Y volvió a dirigirse a Erwin y dijo: Coronel Erwin, con respecto a su propuesta, ¿de dónde pondrán en marcha la operación que sugieres? Al escuchar esto, Erwin le responde que su nueva ruta de expedición comenzaría desde la puerta que se encuentra ubicada en el distrito Calanes, al este del muro. Y de allí tomar su ruta hacia Shigansina.
Pero un hombre interrumpiría a Erwin, alegando que sería mejor sellar todas las puertas ya que el titán colosal es el único que puede derribarlas. Sin embargo, una persona del público alegó a favor de Eren, diciendo que con su poder titán sería posible recuperar el muro. Pero el hombre que había interrumpido a Erwin anteriormente ataca verbalmente a la legión, pero esta vez es Levi quien lo detiene en seco. Y con sus palabras frías pero acertadas, deja completamente mudos a los representantes del gremio de comerciantes. Y al no saber qué decir, tartamudea diciendo que de esa forma estarían a salvo. Pero es interrumpido por el sacerdote quien diría lo siguiente. Ya basta de tu insolencia. ¿Cómo osas sugerir que mancillemos de esa forma las murallas sagradas que nos fueron dadas por Dios? El sacerdote estaría a punto de continuar sus palabras, pero la voz de Raleigh se escucharía con un tono claramente molesto. Ya cállate la boca de una maldita vez. Lo único que haces es quejarte y volver a quejarte. Déjame decirte una cosa. La muralla solo es un maldito pedazo de piedra gigante. Los únicos que mantienen a los titanes a raya y fuera del muro son los soldados de la legión y la guarnición. Y muchos de ellos murieron para que tu maldito y asqueroso trasero esté aquí ahora mismo hablando estupideces. De repente, unos golpes volvieron a sentirse provenientes del estrado. Este era Saklai, quien estaba llamando de nuevo al orden en la sala. Tras hacer esto se dirigió a Eren y le preguntó si podría ser capaz de seguir luchando como soldado y ocupar su poder titán en favor de la humanidad. A lo que Eren contestó de forma positiva. Pero el comandante supremo dijo: ya veo. Pero según los informes de la operación en Trost, perdiste el control y atacaste a Mikasa Ackerman después de transformarte en titán. Luego de decir esto, los murmullos entre los presentes comenzó de nuevo y Saklai llamó a Mikasa. Mikasa Ackerman. ¿Se encuentra presente? A lo que Mikasa responde positivamente y Saklai siguió hablando. Bien. ¿Puedes confirmar si es verdad que Eren intentó atacarte cuando se convirtió en titán? Luego de unos segundos de silencio, Mikasa confirma que es verdad que Eren la había atacado en su forma titán. Pero también mencionó que antes de ese incidente, Eren la había salvado 2 veces. El comandante de la policía militar intentaría hablar pero Pentecost se le adelantaría. Espere un momento. Es verdad que Eren atacó a Mikasa después de transformarse. Nosotros estábamos allí cuando pasó. Pero nos dimos cuenta que solo había sido producto de que Eren había perdido el control sobre el titán. Algo que es normal entre los novatos de todo tipo. Y sin duda alguna, eso demuestra que Eren descubrió su poder recientemente. De ser lo contrario sería capaz de controlar su poder a la perfección como nosotros controlamos a los titanes de acero. Incluso uno de mis hombres perdió el control cuando usó a uno por primera vez. Luego de decir esto, de igual manera intervino el comandante de la policía militar y diría: disculpe. Pero el testimonio de la soldado Ackerman está muy basado en sus sentimientos hacia Eren. Por lo que no es apto para ser aceptado. El hombre comenzó a hablar del pasado que compartían Mikasa y Eren, pero Mako interrumpió diciendo: ¿qué tiene que ver el pasado de Eren y Mikasa en todo esto? Eso no quita el hecho de que Eren haya salvado a Mikasa en 2 ocasiones usando su poder. De repente, Chok habló y dijo: si empezamos a decir que Eren es una amenaza para los demás por su falta de humanidad, porque mataron a unos traficantes de personas cuando eran niños. ¿Eso no significa también que todos ustedes son una amenaza para la humanidad? Al momento de decir esto, todos en la sala se callaron y Chok siguió hablando. Todos ustedes que están en la policía militar fueron los mejores de su tropa.
Sin embargo, huyeron con el rabo entre las piernas al interior de la muralla, sabiendo que tenían las capacidades para luchar contra los titanes. Mientras que aquellos que realmente dan sus vidas para su gente mueren protegiendo la muralla o mueren más allá del muro para que los patéticos, inútiles y cobardes como ustedes estén gozando de tranquilidad. Todos ustedes son una maldita deshonra. De repente, el silencio que se sentía en la sala se convertiría en un silencio incómodo. Y de la nada, Eren comenzó a hablar. Chuck tiene razón. Todos ustedes son unos malditos cobardes. Todos ustedes están equivocados. Nunca han visto a un titán. Así que ¿de qué tienen miedo? Son todos unos malditos cobardes. Yo puedo encargarme de todo. Esto último lo gritaría con todo su aliento, dejando en silencio a todos los presentes. Sin embargo, cuando estaban a punto de dispararle por orden del jefe de la policía militar, Levi comenzó a golpear sin cuartel a Eren hasta el punto de hacerlo sangrar. Luego de unos cuantos minutos, Erwin propone dejar a Eren bajo la custodia de Levi y su escuadrón, y que sería evaluado en la siguiente expedición que hicieran fuera de los muros. Gracias a esto, el comandante supremo tomó su decisión y permitió dejar a Eren con la Legión de Reconocimiento. Específicamente con Levi. Ya una vez terminaron el juicio y el comandante dio su veredicto, la sala del tribunal comienza a vaciarse y los altos mandos de la Legión se llevan a Eren a un cuarto más privado. Dentro de él, se encuentra Hanji tratando las heridas de Eren causadas por Levi y diría: eso fue muy duro por tu parte. Seguro debe doler, ¿no? Levi no diría nada y sería Erwin quien se le acercaría a Eren y diría: lamento lo que pasó antes. Pero gracias a eso logramos tener tu custodia. Logramos crear el ambiente necesario para jugar nuestra carta ganadora. Erwin se agacharía un poco más y le daría su mano a Eren mientras decía: gracias, Eren. Estoy deseando trabajar contigo. Tras decir esto, ambos estrecharon sus manos y al instante la puerta de la habitación se abre y una voz se escucha de esa dirección. Digo lo mismo, Eren. Espero poder trabajar contigo, chico. La voz de esta persona era la Pentecost que había llegado con el resto de los pilotos. Al ver de quién se trataba, Eren queda algo confundido por verlo y Erwin habló. Oh. Pentecost. Me alegra de que hayas venido. Bien, aprovechemos para presentar a tus hombres. De esta forma Erwin le presentaría a Hanji, Levi y Mike. Y Erwin diría: de ahora en adelante ellos trabajaron con nosotros. Concretamente con el escuadrón de Levi. Pentecost tomaría la palabra y diría: así es. Mis hombres y yo los ayudaremos en lo que necesiten. De igual forma, si necesitas algo de ellos puedes decírselos, Levi. Mientras no esté yo en el lugar, ellos quedarán bajo tu mando. Raleigh, quien también se encontraba allí, mira a Eren y le dice: oye, Eren. ¿Cómo te encuentras? Menuda paliza te han dado. Esto último lo diría mientras se reía un poco y Mako le diría con una sonrisa en su rostro: vamos, Raleigh. No hace falta que lo molestes con eso. De seguro que lo pasó muy mal. Mientras decía esto, Levi se sienta al lado de Eren, causando que éste se asustase y le pregunta: oye, Eren. ¿Me odias? A lo que Eren responde: no, capitán. Entiendo que fue algo que era necesario hacer. Tras escuchar esto, Levi le responde que le alegra escuchar eso. Sin embargo, en el rostro de Eren todavía se podía ver su nerviosismo y miedo. Y al ver esto fue Chuck quien habló. Oye, Eren. Relájate un poco. De todos los que estamos aquí, nadie quiere matarte. Además puedes contar con nosotros si necesitas algo. A lo que Pentecost agregó: Hansen tiene razón, Eren.
No hace falta que estés tan tenso. Tras oír esto, Eren se relaja un poco y Pentecost se dirige a Erwin. Bien. El caso de Eren ya está zanjado de momento. Erwin. Llevaremos los Geagers a la nueva base de la Legión para que mi equipo y el escuadrón de Levi se conozcan. Una vez deje a Striker allí tomaré un caballo y vendré lo más pronto posible para discutir el cómo harás la expedición. A lo que Erwin diría: está bien, Stacker. Levi. Supongo que no tienes problemas con que ellos se unan a tu grupo provisionalmente, ¿no? A lo que Levi diría: no hay problema, Erwin. Siempre y cuando no causen problemas. Al fin y al cabo tú decides. Sin embargo, Hanji comenzaba a sentir que la estaban dejando afuera de los planes y diría: oye, Stacker. ¿Crees que pueda estudiar a los Geagers, verdad? Esto lo diría con un rostro claramente emocionado. A lo que Mako le contesta: no se preocupe, señorita Hanji. El mariscal ya nos habló sobre eso y con gusto le contaré todo lo que sé de los Geagers. Y tomando una pequeña pausa volvería a hablar. Tan solo no se emocione demasiado e intente encender los Geagers usted sola. De esta manera, terminaría la conversación entre los pilotos Geagers y los mandos de la Legión, dando paso a que los pilotos fueran a buscar a los Geagers que los habían dejado en el mismo lugar que el día que llegaron a este mundo. Y Eren junto a Levi fue a reunirse con su escuadrón para partir a la antigua base de la Legión de Reconocimiento.